Bueno, egun on guztioi eta mila esker etortzeagatik. Gaur mugi txartelaren eta mugi sistemaren balantzea dakarkigu. 2018ko balantzea urte oso ona garraio publikoan Gipuzkoan, izan ere 2018an 69 milioi bidai egin dira guztira, eta horrek esan nahi du 10etatik 9 bidai mugi txartelarekin egin direla Gipuzkoan. 2 milioi bidai gehiago alderatuz, eta beste datu esanguratsua. Ia 29.000 txartel berriak egin dira, iaz horrek esan nahi du jende guzti hori, jende berria gehitu deula garraio publikoa erabiltzen eta kotxea etxean uzten. Horrek esan nahi du garraio publikoaren apustua gero eta sendoagoa dela, eta gipuzkoarrok bat egiten dugula apustu horrekin. Datorren hilabete hauetan beste bi helburu oso garrantzitsuak lortuko ditugu. Garraio publiko integratua gauzatzeko, bat da Renferen inkorporazioa, integrazioa, eta bestea Metro Bilbao ere mugi txartela erabili ahal izateko. Decía que el balance del 2018 para el transporte público de Guipúzcoa no puede ser más satisfactorio. Se han realizado más de 68 millones de viajes en todos los modos de transporte de Guipúzcoa, lo que significa que 9 de cada 10 viajes en transporte público se hacen con la txartela mugi. 2 millones de viajes más que en 2017, y otro dato que entendemos que es muy importante y que certifica la apuesta que hacemos todas las instituciones públicas integradas en el sistema mugi por el transporte público, y es que 29.000 nuevas personas se incorporan al sistema mugi, es decir, que se incorporan al uso del transporte público en Guipúzcoa. Como decía, esto corrobora y certifica la apuesta importante que tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa como el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de San Sebastián y el resto de ayuntamientos integrados en el sistema mugi estamos haciendo en favor del uso del transporte público en Guipúzcoa. Y, como saben, el sistema tarifario que tenemos de tarifas únicas, de tarifas integradas y con importantes descuentos, pues se traducen en que, por ejemplo, más de 152.000 personas usuarias se han beneficiado o han disfrutado de las bonificaciones que tienen por diferentes tramos y diferentes colectivos por más de 6 millones de euros. Estas ventajas de tarifas únicas progresivas se van a incorporar también a partir de esta primavera a los 6 millones de usuarios y usuarias del sistema Renfe, y también a todos y todas las guipuzcoanas y guipuzcoanos que utilizan el Metro Bilbao a partir también de primavera. Otro de los datos significativos sigue siendo que
que las mujeres somos las principales usuarias del transporte público en Guipúzcoa. Más del 60% de los usuarios, de las personas usuarias, son mujeres, y 60% como mínimo, porque dependiendo en qué modos ese índice es mucho mayor, fundamentalmente en los urbanos. Como les decía, estos datos refuerzan la apuesta que estamos haciendo todas las instituciones en favor del transporte público de Guipúzcoa y hacen que, con la integración de Renfe en Mugi, seamos el único territorio en Euskadi con todo el sistema de transporte público integrado en una sola txartela, con los mismos precios, las mismas tarifas en todos los modos de transporte y con los mismos descuentos y las mismas bonificaciones por tramos, por colectivos. Somos, por tanto, el primer territorio y el único, de momento, en Euskadi, con todo el sistema de transporte público unificado e integrado. Y eso yo creo que es muy relevante a la hora de analizar el uso creciente, como digo, de los diferentes modos de transporte público por parte de la ciudadanía guipuzcoana. Yo lo dejaría aquí y le pasaría la palabra a Eluska Renedo, que es la gerente de la ATTG, para que vaya detallando un poco otros aspectos del balance en cuanto a números de uso y demás. Eluska. Bueno, atzekaldean daukozute dosierra euskeraz, eta bueno, erderaz irakurriko dut, gero euskeraz egin dezakegu, nahi dezutenekin. Entre los datos más significativos del 2018 tenemos el uso diario de las tarjetas Mugi Lurraldebus, que nos da un poco la idea de los récords que cumplimos en días señalados. Un año más, el día de Santo Tomás, el 21 de diciembre, fue el día con mayor número de viajes, tanto con tarjeta como metálico, es decir, el día que más se viajó en transporte público, y se superó la cifra de 246.000 viajes. Y la media de personas viajeras, normalmente en días laborables, es de 184.000 viajeros. En cuanto a viajes realizados, como ha indicado Marisol, bueno, aquí tenéis un poco la distribución de los modos de pago que utilizan los usuarios en todo el sistema, tarifario unificado, por un lado, y luego en las líneas que no están en la tarificación, pero en las que también se utiliza la txartela. Como podemos ver, en el sistema con la tarifa unificada ya hemos llegado este año a los 68.556.011 viajes en este año. Si a eso le sumamos las líneas en las que podemos utilizar la txartela como medio de pago, como puede ser Oiartzun, Renfe, o también, gracias a la interoperabilidad, los tranvías de Vitoria, Bilbao y Funicular de la Reineta, llegamos a sumar los 68.976.193. En el territorio guipuzcoano también tenemos unas líneas con destinos a aeropuertos que todavía añadirían más viajeros al transporte público en Guipúzcoa, ¿no? Entonces, bueno, la cifra redonda que ya hemos indicado son precisamente los 69 millones de viajeros que hemos ganado este año, ¿no? Aquí tenéis un poco el gráfico que refleja esta evolución. Y aquí en números, esta misma evolución desde la integración tarifaria que se dio en 2013, desglosado por operadores que lo conforman. En la siguiente tabla tenéis el porcentaje de viajes del 2018 desglosados por género. Como podéis ver, como ha dicho Marisol, la viajera de transporte público es evidentemente femenino.
y cuanto más, o los perfiles que más utilizan el transporte público, pues todavía más femenino, ¿no? En cuanto a tipología de tarjetas, pues tenéis en 2018 las tarjetas que se han utilizado, el desglose de las tarjetas que se han utilizado. Las ordinarias son un 47%, las anónimas un 21%, sociales un 3,22%, jóvenes un 12,44%, mayores un 9,38%, discapacidad un 0,83% y familias numerosas y sus combinaciones un 5,19%. Más abajo tenéis el porcentaje de totales personalizados, chartelas personalizadas, un 78,28% y el total de las anónimas un 21,7%. En cuanto a porcentaje de implantación, bueno, hemos resumido el año 2018 porque bueno, la implantación es prácticamente total. Tenemos entre un 90% y 91%, los que más, un 65% de Zarauz, donde se utilizan las chartelas. Luego, en cuanto a número de tarjetas, bueno, en 2018 hemos tramitado 74.740 chartelas, de las cuales nuevas, es decir, usuarios nuevos, que es la primera vez que la piden, son 29.042 personas. Por lo tanto, el sistema sigue creciendo en número de usuarios. Tenéis ahí el desglose porque, bueno, generamos tarjetas nuevas, generamos tarjetas por pérdidas, que suele haber muchas pérdidas a lo largo del año, cambios de colectivo, pues jóvenes que dejan de ser jóvenes o pasan a otro perfil, o familias numerosas, etcétera, y bueno, pues otros motivos también, roturas y demás. El número de tarjetas emitidas según género llama la atención porque sigue siendo mayoría mujeres, un 56-44, pero es más igualado. Eso significa que sacarse la chartela, pues la sacamos más las mujeres, pero bastante más equilibrado, pero luego las usamos más las mujeres. En cuanto a tipología de tarjetas, bueno, tipología de tarjetas nuevas emitidas, pues hemos incluido aquí el desglose. Recargas realizadas, bueno, pues las recargas que realizan nuestros y nuestras usuarias en el 2018 han sido un total de 52.090.314 euros. Y el reparto o la vía más utilizada por los usuarios para la recarga son los datáfonos, es decir, los kioscos, los que se puede recargar la chartela. Kutxabank, los cajeros de Kutxabank se utilizan cada vez más porque como no eliminamos las comisiones, ya no se cobran comisiones a ningún tipo de tarjeta, pues le están subiendo mucho ese porcentaje y se utilizan los cajeros de Kutxabank un 25%. Las máquinas de Euskotren también suben un 21% y la web un 1%. En cuanto a descuentos, bueno, hemos incluido un poco el desglose de a qué descuentos acceden los usuarios, ¿no? Un 80% utilizan la chartela entre 1 y 20 viajes al mes, con un descuento del 46%. Un 16% lo utiliza entre 21 y 50 viajes, con un 57% de descuento, y un 4% lo utiliza más de 51 viajes, obteniendo un 90%. Tenéis ahí los números gordos. Datos de interoperabilidad. Bueno, como bien sabéis, las tarjetas BAT, Barik y Mugi están interoperando en un operador en cada territorio para bueno, posibilitar ese uso cruzado entre provincias. Y bueno, aquí incluimos los datos que, como más destacable, es clara la subida cada año de esa utilización cruzada, ¿no? Que los usuarios cada vez viajan más a otros territorios con nuestra chartela y viceversa, ¿no? En cuanto a nuestro centro de atención a personas usuarias, pues tenéis aquí, hemos incluido en el dossier que tenéis los números principales. Se atienden al año 103.000 llamadas, 19.000 solicitudes gestionadas y 42.000 personas usuarias atendidas en el centro de atención al usuario.
también en este punto cada año se atiende a más personas. Aquí hemos incluido un poco el resumen de la gestión de los ayuntamientos y entidades públicas que también gestionan la chartela, que también cada año son más los ayuntamientos que se implican en esta gestión. Tenéis ahí el resumen, son muchos y cada año más, ¿no? Como principales ayuntamientos, pues Ayuntamiento de Eibar, Ayuntamiento de Zarauz, Polideportivo Lubaki de Zumaya, que son los que más chartelas gestionan al año. Hemos incluido también los datos de Mugi Digital, de las aplicaciones que hemos generado, las webs que hemos generado con los planificadores y información de todo tipo. Y bueno, ahí tenéis un poco el número de descargas y usos que se le han hecho. Y por último, los retos que nos hemos, o campañas que vamos a poner en marcha en 2019, no sé si lo cuentas, ¿lo cuento? Sí. Ahora a inicio de año vamos a repetir un poco la experiencia que pusimos en marcha en la Semana de Movilidad Europea en septiembre y también en Navidades con Olentzero Mugi Opari, en los que nos pusimos como objetivo sacar la Mugi a la calle, acercarlo más a la ciudadanía y salir de nuestras oficinas. Y debido a que ha tenido muy buena acogida y se han gestionado muchas chartelas, pues vamos a hacer un poco o reforzar esa iniciativa, y en primavera lanzaremos una campaña de Mugi Guipúzcoa que consistirá en ir a aquellos municipios en los que prevemos que el uso subirá, como son el eje donde opera Renfe, o otros puntos en los que hay muchos usuarios, y haremos una campaña para dar a conocer pues, que estaremos unos días allí, se facilitará la tramitación o cualquier información que se necesite. Y por otro lado, hemos firmado un convenio con Singular Dendak porque lo que queremos es promover la movilidad sostenible en nuestro territorio, para un poco trabajar conjuntamente esa movilidad generada por las compras y el comercio, y hacerla más sostenible haciendo una campaña conjunta. Y eso es un poco un resumen de los datos que hemos recogido este año, y por mi parte nada más. Si tenéis preguntas. ¿La fecha concreta para que entre ya en funcionamiento la Mugi en Renfe con los descuentos? Pues la Mugi podrá ser operativa, totalmente operativa en Renfe a partir del lunes 1 de abril. Esa es la fecha que se está trabajando, tanto por parte de los técnicos de Renfe como de la Autoridad del Transporte. Y, como digo, el 1 de abril, a partir del 1 de abril, todos los usuarios y usuarias de Renfe con la chartela Mugi tendrán ya las mismas tarifas y los mismos descuentos que en el resto de transporte público. Bai, Mugi txartela apirilaren batetik izango da indarrean Renfeko sisteman. Beraz, astelena da, apirila bat, eta hortik aurrera ia 6 milioi bidaiari Gipuzkoan egiten dira urtean, bidai, eta apirilaren batetik izango dute ja Mugi txartelaren tarifa berdinak, deskontu berdinak, eta garraio publiko guztia integratua izango dugu. Arantxa Tapia sailburuak anuntziatu zuen bezala, Mugi erabili ahal izango da Bilboko metroan, udaberrian. Berak esan zigun 2-4 hilabeteko tarte horretan ibiliko gerala, beraz,
Renfeko datua jakin badakigu, apirilaren bata izango da, eta metroan hortxe ibiliko da. ¿Puedes decir en castellano? Sí. La fecha para la integración de Renfe en Mugi es la del 1 de abril y para que Mugi también se pueda utilizar en la línea 1 y 2 de Metro Bilbao, pues las fechas serán parecidas. La consejera Arantxa Tapia así lo anunció en la Autoridad del Transporte de Euskadi y bueno, pues nos dio un plazo entre 2 y 4 meses para que sea operativa la Mugi en Metro Bilbao, con lo cual, bueno, pues andaremos por ahí también, abril, mayo, primavera, yo creo que en todo caso. Sí, Renfe está integrada en Mugi en el sistema, pero Metro Bilbao no, todavía no tenemos una única chartela en Euskadi con las mismas tarifas integradas y los mismos descuentos. Mugi se podrá utilizar en Metro Bilbao como pago, pero no con las mismas tarifas y los mismos descuentos que en todo el transporte público de Guipúzcoa. No sé, el autobús que va al aeropuerto, ¿no hay descuentos? No, el autobús que va al aeropuerto de Bilbao no está integrado en el sistema Mugi. No, de momento. A ver, nosotros desde Guipúzcoa estamos trabajando para que el sistema del transporte público en Euskadi se refuerce y se unifique y se integre. La Autoridad del Transporte de Euskadi tiene ya una planificación y está trabajando en el billete único para Euskadi. El billete único, desde la perspectiva guipuzcoana y desde luego desde la perspectiva del Departamento de Movilidad, significa no solo una tarjeta, un soporte único, que ya es un gran avance, que solo con una tarjeta o con las tres podamos utilizar indistintamente todos los transportes públicos de Guipúzcoa. El objetivo es que esa tarjeta única tenga también tarifas únicas, tarifas integradas, y en eso se está trabajando en la Autoridad del Transporte de Euskadi, pero las realidades del transporte y de la política tarifaria en los tres territorios es diferente. Como les decía, Guipúzcoa es el único territorio con el sistema de transporte público más avanzado de Euskadi y uno de los más avanzados del resto de España. Somos los únicos que tenemos, a partir del 1 de abril, todos los sistemas de transporte público integrados en una sola tarjeta y con una sola tarifa, la misma, para todos los transportes públicos en los mismos tramos. Va a dar lo mismo coger Renfe que coger Euskotren, que coger Lurraldebus, que coger Donostibus o el urbano de Arrasate. Para los mismos tramos van a valer lo mismo. Y eso pues solo lo tenemos Guipúzcoa, y lo que tenemos que hacer es trabajar para que en el conjunto de territorios vascos tengamos esa misma política de integración, no solo de una chartela, sino de las mismas tarifas también.
Zeo zer gehiago, mila esker guztioi.